Shabbat Shalom, nuevamente estamos aquí, gracias al Eterno, dándole la gloria y la honra porque Él es el único, fiel Dios verdadero, al cual servimos, al cual adoramos, al cual reina, reinó y reinará por toda la eternidad. En esta semana estamos con tantas cosas que agradecer al Eterno, estamos con tantas cosas que mencionar, con tantas cosas que recordar, que tantas cosas que conmemorar a nuestro Rey y Dios, que un solo día no nos alcanza para poderlo hacer públicamente. Es por eso que nosotros estamos convidados a degustar de la benignidad del Señor, a degustar de la benignidad del Eterno, cada día y poderlo hacer público. ¿Por medio de qué? De nuestras obras. ¿Por medio de qué? De nuestra obediencia a Él. ¿Por medio de qué? De nuestro testimonio vivo ante las personas con las que convivimos. Ese es nuestro deber ser. Les mando un saludo a todos los que se estén conectando. Tengan un Shabbat lleno de Shalom. Entremos en el gozo de nuestro Señor, dándole toda la gloria, toda la honra al único Dios y Rey verdadero, al único Rey que reina con justicia. Y nosotros, hermanos, estamos convidados a poder también, juntamente con Él, reinar y poder declarar cuál es la palabra del Señor en este día. Damos la gloria y la honra porque Él es el único Dios y Rey. Ya estamos todos aquí. Un abrazo para Sonita, un abrazo para Eli, un abrazo para Alicia, Shabbat Shalom, para todos, un abrazo muy fuerte a la distancia. Estamos separados, estamos quizá diseccionados, pero estamos más fuertes que nunca. Estamos con una emuná más ferviente que nunca. ¿Por qué? Porque cada día que pasa, cada día que nosotros estudiamos la Torá, cada día que nosotros estudiamos la palabra, cada día que nosotros entramos en juicio con el Señor para exponer nuestra causa, cada día que nosotros alabamos al Señor, nos fortalecemos. Por eso dice la Escritura, fortaleceos pues en el poder de su fuerza, no la nuestra. ¿Vale? Entonces vamos a hacer este parashá, esta porción, esta enseñanza se llama Vo, que significa entra. Está ubicada, el año pasado dimos Shemot, que es Éxodo, capítulo 10. Este año veremos el 11. Está muy interesante porque recordemos que cada año, año tras año, nosotros estamos en este círculo de la Torá, ¿no? En este círculo de enseñanzas. ¿Por qué año tras año nosotros estudiamos lo mismo? Porque el Señor año tras año nos habla de diferente manera. El Señor es muy práctico en estas formas en las cuales Él diseñó este estudio que nosotros hacemos de Shabbat en Shabbat. Esta enseñanza, recuerden que no es nuestra. Lo que nosotros exponemos no es nuestro, es la palabra del Eterno. Es como el Señor lo está dando a entender conforme a la Escritura, conforme al original. ¿Para qué? Para que nosotros seamos enteramente preparados, como dice Pablo le dice a Timoteo, para toda buena obra. Siendo y entendiendo esto, cada Shabbat y cada año nosotros recordamos aquellas cosas que nuestros hermanos de la antigüedad, que nuestros hermanos del pasado vivieron. Recordamos cómo el Señor con su mano poderosa los rescató. Pero ¿sabes algo? Ellos como pueblo de Dios que fueron en el pasado y nosotros como pueblo de Dios que somos en el presente, vamos también a experimentar esa salvación del Señor, esa salvación circunstancial, esta salvación eterna, esta salvación de cualquier asunto que estemos pasando en nuestra vida. Así como el Señor ha librado de tantas batallas y libró a nuestros hermanos y patriarcas en la antigüedad, yo quiero decirte el día de hoy que el Señor también te librará a ti. Eres pueblo del Señor, entonces disfruta de sus beneficios, pero también padece las penalidades de ser un siervo de Adonai. Bueno, pues vamos a dar un breve resumen, ¿no?, de lo que hemos estado viendo en estos días, esta semana, ¿no?, la lectura semanal que nosotros mandamos para con los hermanos, para que ellos puedan estar estudiando al igual que yo. Dice, después de que los pueblos, tanto el egipcio como el hebreo, vieron los acontecimientos sobrenaturales, hablándose de las plagas, ¿no? Y estos acontecimientos que fueron terroríficos, digo yo, porque son cosas que nunca antes se habían visto.
estas plagas, ¿no? Estas tormentas, esta oscuridad, que el río se convirtiese en sangre, esta serie de eventos tan increíbles, ¿sí me explico? Que Adonai realizó, mientras él lo hacía, el corazón se estremecía tanto de los egipcios como los del pueblo hebreo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor aquí? Tras una gran cantidad de años de que estaban esclavizados ellos, el Señor estaba sacudiendo la tierra para separar el trigo de la cizaña. ¿Sí me explico? En este adormitar que muchas veces nosotros nos encontramos, el Señor muchas veces nos permite pasar por experiencias para poder, estamos tan enterrados en la tierra, ¿no? Quizá tan cómodos, quizá tan dormidos, que el Señor es necesario que nos agarre, y así como cuando tú agarras los nabos o los rábanos que están sembrados, están bajo tierra, los chayotes o aquellas raíces que están bien encajadas, es necesario que cuando tú las arrancas, las sacudes, ¿no? Lo que haces así, los manojos, los sacudes para que les salga la tierra. Entonces, por medio de esta serie de eventos que eran tan increíbles, el Señor estaba sacudiendo para su pueblo, los estaba sacudiendo. ¿Para qué? Para que se les quitara aquello dormitar, porque por ejemplo yo, que cuando duermo caigo como una piedra, mi esposa cuando tiene que despertarme o alguna cosa, me sacude, me dice, despiértate, así literal, porque soy como una piedra. Entonces de esta manera el Señor estaba sacudiendo la tierra de Misraim. Todo Misraim y todas las tierras alrededor estaban presenciando de estos milagros, estos acontecimientos y de estas cosas tan terribles que el Señor estaba demostrando. ¿Por qué? Porque el Señor sí es un Dios vivo. Él es el Elohim, el único Elohim vivo. Por lo tanto, mientras el corazón tanto de los egipcios como de los hebreos se estaba estremeciendo, y los que tenían duda de las palabras que Adonai hablaba por medio de Moshe, empezaron a creer. Aquellas palabras que Moshe decía y que el pueblo decía, uff, ¿qué dices? Y toda la vida de nuestros padres y generaciones que pasaron esclavizadas no vieron. Estas cosas, estos señales y estos prodigios que el Señor estaba realizando, o sea, sus padres de nuestros hermanos en ese tiempo no lo habían experimentado. Por lo tanto, así como cuando Noah, ¿se acuerdan que Noah empezó a decirles, va a llover, va a caer una lluvia del cielo cuando jamás se había visto antes? De esta manera también el pueblo estaba adormitado. ¿De qué manera te encuentras hoy día tú? ¿Te encuentras dormido? ¿Te encuentras en un estado tan confort? Si me explico, el Señor ha permitido que estés tú en una posición donde no tengas por qué preocuparte, por qué vas a comer, por qué vas a vestir. ¿Te encuentras en una zona de comodidad? Yo quiero decirte algo, que también aquí había personas que estaban en zona de comodidad, pero fue necesario que el Señor les permitiera pasar por esta experiencia. ¿Para qué? Para acordarnos que nuestra comodidad, para acordarnos que lo que nosotros podamos asentar aquí en este mundo, en este sistema, que nosotros podamos tener por comodidad y por estabilidad, el Señor no quiere que tengamos esta estabilidad. ¿Por qué? Porque nuestra porción es Él. Acuérdate de esto, Javerim. Nuestra porción es Él. Así como los levitas que no tuvieron heredad en la tierra y la porción fue Adonai, ¿qué mejor porción nosotros podemos pedir? El día de hoy, ¿qué quieres tú? ¿Quieres riquezas? ¿Quieres bienes? ¿Quieres mejores ropas? ¿Quieres una casa que tenga, no sé, 20,000 habitaciones para que estés tú solo? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿O quieres habitar juntamente con los que han creído en el Eterno? ¿Quieres abrazarles? ¿Quieres cantar alabanzas al Rey? Juntos, ¿sí me explico? Unánimes. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres vivir una eternidad apartado de Dios? ¿O quieres vivir la eternidad juntamente con Dios y juntamente con su pueblo? Juntamente con los que hemos tomado la decisión de decir, ya basta, porque lo que David estaba haciendo era acercarse cada día más a la muerte. Y darme yo la oportunidad de poder tener una mejor vida. Y no es que yo me haya dado la oportunidad, sino que al yo creer en Yehoshua y al yo empezar a obedecerle, la oportunidad el Señor me la ha dado a mí para que yo pueda degustar y estar en su presencia, como dice mi madre. Shabbat Shalom. Hechu, un abrazo.
¿En qué momento o en qué circunstancia te encuentras tú el día de hoy? Quiero preguntarte, ¿es necesario que el Señor te sacuda? ¿Es necesario que empiecen a ver los acontecimientos que son inminentes, que están escritos en Mateo? Lo podemos leer, más adelante lo podemos estudiar. ¿Es necesario que tú tengas que ver esto para que creas? ¿O el Señor te está dando la oportunidad del día de hoy de que no pases por este tipo de aguas turbias, que no pases por este tipo de miedo, de terror o pavor repentino, sino que aunque pasen todas estas cosas, tu confianza y tu shalom estén en Dios, estén en Él? ¿Sí me explico? Por lo tanto, cuando el Señor estaba demostrando su poderío y su majestad, en medio de la tormenta, aquellas personas que eran su pueblo, y recuerden que no solamente el pueblo hebreo creyó, sino todas aquellas personas que fueron testigos de estos grandes acontecimientos, egipcios y esclavos que estaban de otras naciones, creyeron en Mashiach, creyeron en Él. ¿Sí me explico? Por lo tanto, cuando el Señor estaba poniendo su mano poderosa contra Misraim, contra Egipto, las otras personas empezaron a despertar y entonces empezaron a hacer caso, empezaron a obedecer lo que Moshe les estaba diciendo o lo que Adonai les estaba diciendo por medio de Moshe. Y esto me recuerda a Tomás. Vamos rápidamente a Juan 20:24. Mientras buscan Juan 20:24, yo les quiero leer esto. Uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Yeshua. Hemos visto al Señor, le dijeron los otros apóstoles. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las manos heridas de los clavos en sus manos, y meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Esto dijo Tomás. Fíjate, 8 días después, pasaron 8 días después de que Tomás dijo esto, y los discípulos estaban juntos de nuevo. Esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Yeshua estaba en pie en medio de ellos y les dijo, Shalom Aleichem, ¿no? La paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, Tomás, y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo, cree. ¡Mi Señor, mi Dios!, exclamó Tomás. Entonces Yeshua le dijo, ¿tú crees porque me has visto? Benditos son los que creen sin verme. ¿Cuál es tu posición el día de hoy? ¿Necesitas ver para creer? ¿Cuál es tu posición delante de Adonai el día de hoy? ¿Crees sin haberle visto? ¿Estás formando parte de esta bienaventuranza? Porque bienaventurados los que creen sin ver. Yo he creído y no he visto. No me hace falta ver. ¿Por qué? Porque he conocido los testimonios de mis hermanos de la antigüedad, he conocido la vida de los patriarcas, de nuestros patriarcas, y eso me basta. He experimentado la salvación de Mashiach en esta tierra, en este mundo. He sido arrancado y distinguido, quizá no literalmente, pero sí por medio de mi respuesta para con el Señor. ¿Sí me explico? La respuesta que es mi obediencia a lo que he creído y las consecuencias a las cuales ha traído mi obediencia. Estoy viendo que dice que se fue la señal. ¿Alguien me puede comunicar si se fue la señal, por favor? ¿Puedes checar, Eli? Dice que se fue la señal. Si alguien para que yo pare y pueda seguir. ¿Va atrasado? Estoy. ¿Alguien me puede decir, por favor, Javerín, si se fue la señal o es que se le fue a mi madre? Igual se le fue a ella porque a mí sí. Todo bien, perfecto. Pues continuamos. Muchas gracias. Pues estamos aquí. Madre mía, espero que pronto vuelva tu señal. Entonces, ¿cuál es tu posición el día de hoy? ¿Necesitas ser zarandeado? ¿Necesitas ver cosas extremas en tu vida? ¿Necesitas, como decía, ¿no? Víctor estaba contando el testimonio de su hermana, ¿no? Romperte una patita para que tú puedas estar tranquilamente y la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra manera de proceder al confiar es igual o peor que la de Tomás? ¿No? Recordemos que Yehoshua nos invita a echar mano de la vida eterna.
por medio de su sacrificio, y nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar con todo lo que somos. ¿Sí me explico? Lo voy a explicar más detenidamente. Yeshua nos invita a echar mano de la vida eterna. Recordemos este verso que es de evangelización, que se utiliza hasta en películas, hasta en el periódico, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que vino y nos salvó. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda y ¿qué? Y tenga vida eterna. Por lo tanto, esta es la gran invitación a la cual nosotros estamos siendo convidados el día de hoy. ¿A qué? A echar mano de la vida eterna. Y yo te invito el día de hoy, echa mano de la vida eterna. ¿Vale? Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar. Confiar en estas palabras, confiar en este sacrificio, confiar en esta gran evidencia de que Mashiach tiene un lugar reservado y preparado para nosotros. Entonces, yo les voy a decir otra cosa. Por otro lado, nos exhorta el Señor a que si hemos creído en su sacrificio, le obedezcamos. ¿Por qué? Porque esta es la mayor evidencia, Shabbat Shalom para todos, esta es la mayor evidencia de que nosotros somos suyos y de que Él está en nosotros, que le obedecemos. Vamos a leer rápidamente Juan 14:15, por favor. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, mira, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Ruach HaKodesh, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros les conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Aquí es una de las cosas. ¿Qué es lo que pide el Señor? El Señor pide que creamos en Él. Él no dice, me voy a aparecer el día de hoy para que tú creas. No, bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Sí me explico? Por lo tanto, de esta gran promesa, esta es la emuná por la cual nosotros estamos de pie, porque Él ha pagado nuestra deuda. Por lo tanto, nosotros, en respuesta a su fidelidad, porque nosotros hemos sido infieles, sin embargo, Él siempre ha sido fiel y se ha mostrado fiel a través de las Escrituras, ¿no? Como se llama la página de nuestros Haverim de Madrid. ¿Sí me explico? Él se ha mostrado fiel desde que tú naciste hasta el día de hoy. Y tú has degustado de su benignidad, estoy seguro. Y vamos a ver, más adelante te voy a dar unos ejemplos para que tú me digas sí o no estás o has degustado de la benignidad del Señor. Entonces, dice así el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, aún un poquito, y el mundo no beberá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros esté en mí, y yo en vosotros. Fíjate, aquí viene la clave de esta injerción en Él, de esta verdadera comunión que tenemos nosotros como hijos con nuestro Abba, con el Padre, ¿me explico? Y Abba no significa Padre, sino el todo. ¿Me explico? Esta conexión tan increíble aquí se explica. En aquel día, en el 20, Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Abba y vosotros estáis injertados en mí, porque yo vivo y ustedes también viviréis. Y mira lo que dice aquí, el que tiene mis mandamientos y los pone por obra y los guarda, es aquel que me ama. Y el que me ama será el amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuál es la evidencia el día de hoy de tu salvación? ¿Cómo puedes realmente tú tener la seguridad de que el Eterno mora en ti y que tú estás en Él? Porque muchas veces nosotros, no, es que yo estoy con el Señor, pero quizá el Señor no esté contigo. Esta es la mayor distinción, este es el distintivo, así como hay distintivos que te ponen en el colegio, que te ponen en tu trabajo, que te ponen en estos negocios grandes de multinivel, ¿no? Un PIN, famoso PIN, que se llama distintivo, que eso es lo que te distingue de los que trabajan, de los que no trabajan ahí, de los que están como embajadores, de los que no son embajadores, etcétera, etcétera. Nuestra obediencia para con Adonai
es el distintivo de que hemos sido salvados por Él. Esta es la respuesta a su fidelidad por parte de nosotros. ¿Sí me explico? No son nuestras obras, sino es la obediencia a Él lo que nos hace distintos o nos distingue, nos hace kadoshim de entre los demás. ¿Me explico? Y no estoy hablando que esto sea el Ruach HaKodesh, porque Él nos ha distinguido con su Ruach, pero Él nos ha distinguido con su Ruach. Ahora, ¿nosotros cómo nos distinguimos para con Él? Porque somos este pueblo que le obedece, que se ha negado a sí mismo y que ha decidido dejar de hacer lo que al Señor no le agrada por empezar a hacer las cosas que al Señor le agradan. ¿No? Hace unos días se burlaron de mí porque me dijeron que yo estaba sirviendo a otro Dios, estaba sirviendo al Dios ¿cómo era? Al Dios del desierto. ¿Sí me explico? Porque yo les dije que yo no comía, ¿no?, cerdo o todo animal que el Señor dijera en su palabra que no voy a comer. Y me dijeron, pues de lo que te pierdes. Eran unas personas que eran cristianas católicas, ¿no? Todos sabemos que tienen una doctrina que no es correcta, que no conocen la verdad. ¿A causa de qué? De la idolatría principalmente. Es algo físico y evidente a causa de la idolatría. Pero no me quiero meter en eso. Me quiero meter a que si nosotros nos distinguimos de esta manera ante los demás, el Señor mismo nos distinguirá en el día del juicio de entre todas las demás personas, ¿no? Separará el trigo de la cizaña. Es necesario que nosotros entendamos estos. ¿Por qué, hermanos? Porque esos son rudimentos. Son rudimentos básicos. Este es el ABC del cristianismo verdadero. Este es el ABC del cristianismo genuino. No es el ABC de las raíces hebreas. No es el ABC de los cristianos mesiánicos. Es el ABC que el Señor propuso, o que el Señor creó, para su pueblo. La marca que lleva el pueblo de Dios es que le obedece. Y ahorita vamos a ver este proceso de obediencia ante la fidelidad del Señor. Es necesario que nosotros entendamos todo esto. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos dos opciones, hermanos y Javerim. O creemos y lo demostramos por medio de la obediencia, o no creemos y recibimos el daño, como los misritas o como los egipcios. Van a ver por qué. Ahora vamos a entrar en la última y más dura de las demostraciones del poderío de Hashem para libertar a su pueblo de la esclavitud y testificar a las naciones que Él es Hashem. Él es el único Elohim vivo, y encontraremos que el pueblo, aún estando oprimidos por el yugo de Faraón, festejaron el Seder de Pesach y Pesach mismo, obedeciendo a la palabra de Hashem, y su obediencia les trajo vida y libertad. Su obediencia les trajo vida y libertad. La desobediencia trajo la muerte a los misritas. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron. No todos, No todos. La mayoría. Vamos a ver por qué la mayoría más adelante. Entonces, la obediencia de poner ese sacrificio, esa mancha con la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas, esa acción de obedecer a la palabra que Adonai le dijo a Moshe. Dígame si voy muy rápido, porque es necesario que nosotros abarquemos todo lo que está preparado. Sin embargo, no quiero que nadie se quede como en jet lag, ¿no? No quiero que nadie se quede en el bucle. Es necesario que nosotros demos evidencia si realmente hemos creído en Cristo, en Yeshua HaMashiach, ¿vale? Entonces, el Señor les dio la oportunidad de festejar, aún estando oprimidos por el yugo del faraón, el Seder de Pesach y Pesach, ¿no? Y su obediencia les trajo vida y libertad. ¿Les recuerda algún otro acontecimiento similar a esto? Hoy, Javerim, hoy hermano, hoy hermana, hoy es día de salvación para todo aquel que crea el mensaje del Evangelio y ponga su vida en obediencia a la voluntad de Adonai plasmada en la Biblia, que es la Torá, su instrucción. Si Dios quiere y Dios quiera, hoy sea tu día. Éxodo o Shemot 11, verso 1 en adelante. Entonces Adonai le dijo a Moshe: habla al faraón y a la tierra de Misraim, de Egipto, con un golpe más. Después el faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra.
Fíjate lo que dice Nehemías 9:10. Realizaste señales milagrosas y maravillas contra el faraón, sus funcionarios y su pueblo, porque tú sabías con cuánta arrogancia trataban a nuestros antepasados. Tú tienes una gloriosa reputación que jamás ha sido olvidada. Jamás ha sido olvidada. El pueblo egipcio jamás olvidará. Quizá no quisieron reconocer a Joseph, pero jamás olvidarán la consecuencia por no haber reconocido a Joseph. ¿Sí me explico? Por no haber seguido el tratado que seguían los faraones anteriores. Hechos 7:36 dice lo siguiente: y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. ¿A través de qué? De muchas señales, maravillas y prodigios. Nuestro verso base, Éxodo 11:2 dice así: todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que pidan a sus vecinos, dile a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro. Esto viene también en Éxodo 3:22, dice así: toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas y así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Éxodo 12:35 dice así: los israelitas hicieron lo que Moshe les había indicado. ¿Sí me explico? O sea, lo que nosotros estamos ahora recordando son los testimonios de nuestros patriarcas, los testimonios de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo cuál ha sido la reacción de ellos. Hemos visto anteriormente cuestiones donde nuestros hermanos no obedecieron y tuvieron la debida retribución por ello. Pero estamos viendo que también, aquí como dice Éxodo 12:35, nuestros hermanos obedecieron. Y también hay una retribución por ello. Y dice así: hicieron lo que Moshe les había indicado y pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Fíjense, hermanos, aun y cuando el mismo pueblo egipcio iba a sufrir la muerte de todo primogénito de sus hijos y bestias, aun cuando esto iba a acontecer apenas, que esto ya es algo terrible de por sí, y aun cuando ya habían sufrido plagas y eventos sobrenaturales aterradores anteriormente, aún así Adonai puso gracia para con su pueblo, para que cuando salieran ellos estuvieran provistos de alimentos y materiales que les permitirían vestir a sus hijos, como dice la Escritura, pero también les permitiría seguir subsistiendo, ¿no? Comprar, vender, con las cosas que llevaban, incluso ofrecerlo en sacrificio para nuestro Elohim. Recuerden la construcción del primer templo, ¿no? Ahora, si esto, yo quiero hacerles como estos paralelismos, porque es necesario que nosotros entendamos que la condición actual o esa condición pasada que sufrieron o padecieron nuestros hermanos no es nada diferente o nada muy lejos comparado con lo que nosotros el día de hoy estamos viviendo. Y quiero decirles que este cliché que se maneja en el ámbito cristiano de que nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y que viene en la Escritura en Hebreos, es verdad. ¿Sí me explico? Nuestro Dios, nuestro Redentor y Rey es y ha sido y fue, es y ha sido y será, es y ha sido y será. Aquel que fue, aquel que es y aquel que será. Al que vino, ¿no? Al que estamos esperando y al que vendrá. Si esto lo hizo con nuestros hermanos en el pasado, Javerim, ahora que también estamos nosotros siendo oprimidos por este sistema, donde cada vez hay menos trabajo y más necesidad, donde nos están empujando a atentar contra nuestra propia vida de manera sutil, de manera maquiavélica. No voy a entrar en detalles, pero todos sabemos a lo que me refiero. Donde nos están imponiendo un yugo que no es nada fácil y nada ligero. Nosotros que somos pueblo de Adonai, nosotros que hemos sido llamados a ser Am Kadosh, pueblo santo de Adonai, hijos suyos. Hermano, confiemos en que Él siempre ha sido nuestro proveedor. Confiemos que así como el Señor ha librado de las garras de Hasatán a nuestros hermanos en el pasado, hemos estado viendo la vida de Joseph anteriormente.
cómo el Señor le libró. Ahora, Joseph padeció por amor al Señor, pero el Señor libró su vida hasta que el Señor decidió retirársela, hasta que el Señor había cumplido su cometido para con Joseph. Lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Así que quizá es necesario que pases por experiencias difíciles. Quizá la puerta esté tocando, la enfermedad esté tocando a la puerta el día de hoy. Pero quiero decirte algo. Si tú eres pueblo de Dios, si tú eres suyo, si tú das evidencia de que tú estás con Él y que Dios está contigo, como lo hicieron nuestros hermanos del pasado, como lo hizo Joseph, cuando dio evidencia ante el faraón y ante todo el pueblo, que Él solamente iba a servir al único Dios viviente y que solamente a Él, así como Daniel se iba a arrodillar ante el único Dios vivo, entonces no temas, porque quizá la gente, o quizá, como dice la Escritura, no temas al que puede quitar tu vida de este mundo. Teme a aquel que te puede arrancar eternamente y desechar para siempre. A Él sí hay que temer. ¿Sí me explico? Mira lo que dice Primera de Corintios 4:7. Esta versión me gusta, ¿no? Ya saben que yo me gusta hacer como un revuelo entre versiones. Lo más apegado obviamente al original, ¿no? Y lo que vaya más en contexto. Dice así, pues, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¿Qué quiero decir con esto? Que si el día de hoy tú no padeces necesidad, si el día de hoy tú tienes un trabajo estable, si el día de hoy estás muy sano, si el día de hoy toda tu familia y tu entorno vincular están bien, no han muerto, no están enfermos, tienen buena posición o tienen lo suficiente, no te gloríes. ¿Por qué? Porque esto te lo ha dado el Señor. Por lo tanto, agradece, sé humilde y hay que agradecerle al Señor. Por eso voy a repetir 1 Corintios 4:7. Pues ¿quién te da privilegio sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si a ti te hubiera costado hacerlo? Como si tú fueran por tus propios méritos que lo conseguiste. Tengamos en cuenta esto, Javerín. Tengamos en cuenta esto. Siendo que todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho o sea lo suficiente, Adonai es quien nos lo ha dado, por los medios que Él ha provisto. Solamente tú sabes cuál es tu historia. Solamente tú sabes cómo el Señor te ha librado. Solo tú sabes cómo el Señor te ha guardado todo este tiempo, hasta el día de hoy. Por favor, hermanos, tengamos muy claro esto, que Él no nos dejará. Él no nos dejará. Recordemos las palabras del salmista. Salmos 37:25. Dice así, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué significa? Que el Señor no nos va a dejar. Por medio de la circunstancia en la que estemos pasando, por medio de cada vez nos está oprimiendo más el sistema, quiero decirte que vas a tener shalom en tu hogar. Quizás solamente vives en una habitación y no tienes un hogar completo, pero vas a tener shalom en tu habitación y en cada parte donde tú te dirijas. ¿Por qué? Porque somos pueblo del Señor. Quizá tengamos necesidad, quizá tengamos hambre, quizá nos falten cosas, nos falten ropa, nos falte calzado, pero ¿sabes lo que no nos va a faltar? Shalom. Shalom. Eso es lo que no nos va a faltar. ¿Y sabes otra cosa que no nos va a faltar? La fidelidad para con nosotros, de parte de Dios. ¿O acaso nuestros hermanos que sufrieron, esos mártires que murieron por Yeshua, acaso el Señor les faltó? ¿Acaso aquellos que fueron devorados por los mismos leones, que fueron desgarrados, que fueron quemados vivos, empalados, acaso el Señor les desamparó? ¿Saben por qué ellos estaban allí y no negaron a su rey? Porque ellos degustaron de la benignidad del Señor y ellos sabían que el Señor no les estaba desamparando, sino que les estaba diciendo, vengan a mí, vengan a mí. Esto es lo mismo que el Señor te está diciendo el día de hoy. Ven a mí. No importa la circunstancia en la que tú te encuentres. En el Señor hay paz, hay fidelidad,
Aunque estés en la tormenta, no estoy hablando de que tu matrimonio va a mejorar y que como dicen aquí, como dicen estos, que tu economía va a mejorar, que tú vas a tener un mejor trabajo. No, estoy diciendo, quizá no tienes para comer. Quizá tu trabajo, ya no tienes trabajo. Quizá te están pidiendo la casa donde vives. Pero ven a mí y yo te daré shalom. No a mí, a Adonai. Esto es lo que la Escritura nos está diciendo el día de hoy. Por eso el salmista David dijo, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero ¿saben algo? Para poder venir a Él es necesario que atiendas y que obedezcas al llamado. Ven a mí. Cuando yo le dijo, hija, ven, si ella me obedece, vendrá. Y entonces yo haré con ella lo que tenga planeado hacer. Y vemos nuevamente que la obediencia hay bendición. Si el Señor te dice, ven a mí, todos los que estén cansados y trabajados, que yo les haré descansar, aquí viene la acción, ven, la orden, ven, ven. Y si tú vienes, es porque has decidido obedecer al Señor. ¿A dónde voy con todo esto? Que nuestra confianza está puesta y esté puesta en aquel que es soberano sobre toda la creación, soberano sobre su pueblo y soberano sobre todas las cosas. A que nuestra oración sea, que sea su voluntad sobre la nuestra, que nos guarde del mal como guardó a nuestros hermanos en el pasado y que nos dé su shalom, que sobrepasa todo entendimiento para aceptar, sea cual sea, su edicto final. ¿Me explico? A esto es a lo que yo quiero llegar. Que nosotros tengamos el corazón de decir, sea tu voluntad sobre la mía, Señor. Yo quiero esto, quiero el otro, pero tú quieres lo mejor para mí. Y te lo digo así porque es necesario que podamos hacer como cuando, no sé, poder hacer digerir este mensaje. Es necesario que lo hagamos. ¿Para qué? Para que todos podamos degustar de la benignidad del Eterno. ¿Por medio de qué? De las señales que Él estaba haciendo en este momento. Y para que tú veas que en nada difiere lo que pasaron nuestros hermanos en el pasado de lo que estamos pasando tú y yo. Mira lo que dice el verso 3 de nuestro texto base. El Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel. Además, en la tierra de Misraim, Moshe se le consideraba un gran hombre, y tanto los funcionarios del faraón como el pueblo egipcio le respetaban. Éxodo 11:3. Mira lo que dice Éxodo 12:36. Me voy a ir un poco más rápido. Hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. ¿Podemos ver esto? ¿Podemos verlo? Él hizo que sucediera, no el pueblo, no nosotros. Recordemos las sabias palabras de Job o de Job. Job 1:21, y dice así, entonces desnudo salí del vientre de mi madre, y nada tendré cuando muera. El Señor me dio cuanto yo tenía, suyo era, y tenía derecho de llevárselo. En otras versiones dice, Dios dio, Dios quitó, alabado y bendito sea el nombre de Adonai. Otra vez lo repito, precioso, ¿no? Estas palabras de confianza de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y nada tendré cuando yo muera. El Señor me dio cuanto yo tenía, suyo era. Suyo era, aparte de yo ser suyo, lo que Él me dio era suyo. Y tenía derecho de llevárselo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿El día de hoy puedes decir tú esto? ¿Puedes decir esto? 4 de nuestro texto base. Así que Moshe le dijo al faraón, esto dice el Señor, llegó la hora de darle la noticia. En Egipto, esto dice el Señor, hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Misraim. Hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Significa que todo humano primogénito y todo animal o bestia primogénita morirán. Ciertamente morirá. Éxodo 12 dice así, esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría de macho de los animales en la tierra de Egipto.
Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor. Verán que fuera de mí, dice el Señor, no hay quien salve. Eso es lo que les estaba tratando de decir el Señor, ¿no? Fuera de mí no hay salvación. Órenle a sus dioses. Ya lo hicieron anteriormente, ¿no? Cuando el faraón le dijo, a ver, ustedes también hagan que el río se convierta en sangre, hagan que esta vara se convierta en serpiente, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el Señor esto lo tomó como una afrenta, ¿no? Diciendo, van a ver que sobre esto no hay nadie que los pueda salvar, solamente yo. Y verán que soy el único Dios todopoderoso y el único Dios viviente. Él es nuestro Señor al que nosotros el día de hoy servimos y adoramos. Él es, del cual nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Entonces, texto base, versículo 6, se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Misraim, un lamento como nunca jamás ha habido antes y nunca jamás habrá. Sin embargo, fíjate lo que viene aquí, preciosa palabra, entre los israelitas habrá tan tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Me imagino, porque cuando estoy estudiando me voy imaginando, ¿no? A medida de mi posibilidad, y yo creo que solamente se escuchaba el cri cri de los grillos, ¿no? O sea, en una noche, cuando yo me acuerdo cuando me iba al monte en la noche o a un lugar donde no había ruido o contaminación auditiva, solamente se escuchaba ese sonar de las plantas, ¿no? Ese sonar del viento, esos ruidos de pequeños animales, ¿no? Que estaban haciendo ruido nocturno. Yo creo que esto es lo que se escuchaba en la tierra donde estaban viviendo nuestros hermanos en la antigüedad. Mientras en Misraim, en la parte alta, se escuchaban lamentos, gritos, desgarradores. Aquí está la promesa. Para su pueblo, entre nosotros habrá tan tranquilidad, y yo lo estoy diciendo presente, porque esto ya lo vivieron nuestros hermanos, pero es necesario que también nosotros lo vivamos. Aquí está la promesa para su pueblo. ¿Quién eres? ¿Quién es su pueblo? Somos tú y yo, los que estamos aquí, ¿no? Los que obedecemos al Señor, los que demostramos que le amamos con nuestras acciones. Aquí está la promesa para su pueblo. Entre nosotros habrá tan tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Lo podemos ver. Ha pasado tanta enfermedad, ha pasado esto de la contingencia, y aquí estamos, dándole la gloria al Eterno, que es el único que la merece. ¿Sí me explico? Porque ni la medicina, ni los médicos, ni el sabio más sabio te va a salvar. Como dice el hermano de Víctor, ¿no? Yo no sé lo que me va a matar, pero sí sé quién me va a salvar. Que nosotros podamos tener esta convicción, hermanos, el día de hoy. No sabemos lo que nos va a matar, pero sí sabemos quién nos va a salvar y que es poderoso para hacerlo. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Se mostrará la benignidad del Señor. Yo te pregunto, ¿el Señor está mostrando su benignidad para contigo el día de hoy? Ahora, ¿lo hace evidente dentro del círculo de personas que te relacionas? ¿Te han dicho, oye, no sé, eres especial, tienes algo, o no entiendo cómo es que todos estamos, no sé, padeciendo cosas y a ti siempre te veo tranquilo, o siempre tienes una sonrisa, o siempre tienes una manera positiva de hablar o de actuar? ¿Por qué? Porque entonces dice el Señor, haré una distinción entre los egipcios y los israelitas. Y los israelitas somos tú y yo, somos su Israel. Aquí está la promesa, hermanos. Y quiero decirles algo, y quiero hacerles mención de esta oración que a mí me ha fortalecido bastante. ¿Por qué? Porque es la oración de una persona que confía en el Señor. Habacuc, capítulo 3. Esta oración fue entonada, por el profeta Habacuc. Y dice así, yo quiero que tú vayas conmigo, Habacuc, capítulo 3, y lo vayas leyendo. O si no lo puedes leer porque no tienes la Biblia en la mano, que deberías, escúchalo. Dice así, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Habacuc estaba citando a sus hermanos, a nuestros hermanos, ¿no?
Estaba citando los testimonios del pasado. Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El Santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder, perdón. La pestilencia marcha delante de él. Escuchen, la plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando él mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las aguas y colinas, las antiguas colinas. Él es el Eterno. Él es el Eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. Podemos ver a nuestros alrededores, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? Es una pregunta que él lanza, ¿eh? Señor, ¿estabas enojado cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar para que pasara tu pueblo? ¿Estabas disgustado acaso con ellos? Y miren la respuesta, no. Enviabas tus carros de salvación. Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas. Partiste la tierra con caudalosos ríos. Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas. Las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos en sumisión. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Esto aconteció en el pasado, pero ¿sabes algo? Cuando venga Mashiach también volverá a acontecer. Y de una manera, así como fue primeramente, ¿no? Y yo me acuerdo de las palabras de Mashiach que dice, porque la gloria postrera será mayor que la primera, ¿no? Y entonces, si la gloria de nuestros hermanos fue grandísima, cuando venga Mashiach por segunda vez sin relación al pecado para traer esa justicia perfecta y dictar juicio contra las naciones, wow, ¿cómo será, no? ¿Se imaginan ese día? A muchas personas les causa terror, a muchas personas les causa espanto, pero no vibres, no temas, manada pequeña, no temas. Y dice así, aplastaste las cabezas de los perversos y desencarnaste los huesos, sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino. Para que escuchen el que tenga oídos que escuche, ¿no? Pensando que Israel sería presa fácil. Voy a repetir esto. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel, que su pueblo, sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos, y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto me estremecí por dentro. Mira lo que estaba diciendo, ¿no, Habacuc? Mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el único Rey, Hashem. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Y aquí viene la parte de consolación, en la cual tú y yo tenemos que estar muy familiarizados y muy firmes en la roca que es Mashiach. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y en los establos estén vacíos. Por eso les compartí la canción hace rato en el grupo. Aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¿Me siguen?
aunque todo se esté desmoronando, aunque todo se esté cayendo, fiel es el Señor. Y mira la manera en la que lo declara Habacuc. El Señor soberano es mi fuerza. Cuando nosotros entendemos que el Señor es soberano y que Él va a hacer lo que le plazca, de esa manera nosotros tenemos una manera más fácil de confiar. Confiaremos en que aunque llueve, se caigan los edificios, relampaguee, el mismo cielo se caiga, ha sido voluntad de Hashem. Por lo tanto, le adoraremos. ¿Sí me explico? Aunque todo el mundo se esté volviendo un caos y seamos cada vez más oprimidos, con todo nuestro canto y nuestra fuerza será aún mayor, porque no será nuestro canto para este mundo, ni para estas cosas perecederas, sino nuestro canto, nuestra oración y nuestra alabanza será para aquel que vive y aquel que reina de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora leamos Primera de Juan 5:18, que dice así: sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Agarrémonos fuertemente de las promesas del Señor, pero no solamente leamos solamente las promesas, sino tengamos un carácter de Mashiach, tengamos un criterio bíblico para con todas las cosas, no solamente para lo que nos gusta. Estemos firmes cuando nos toque recibir. Y también testifiquemos, como dice aquí, sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando, no sigue participando del pecado, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no le toca. Yo he escuchado miles de personas que dicen, el maligno no nos toca, ¿no? Yo tengo fe porque el maligno no nos toca, claro, pero aquí dice la Escritura, previo a que el maligno no nos toca, dice así, que sabemos que a los que tenemos a Dios como Padre, no seguimos practicando el pecado a propósito, aposta, no seguimos siendo reincidentes del pecado, sino nos separamos y nos santificamos en el Señor porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no le toca. Esto es el verdadero contexto de este verso. Aquí vemos donde Adonai hace la distinción entre su pueblo y los que no lo suyo, una vez más. ¿Dónde? En el versículo 7. Vamos a repetir rápidamente el versículo 7. El versículo 7 dice así: sin embargo, entre los israelitas habrá tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Aquí viene todo esto. Aunque nosotros estemos siendo pisoteados, estemos siendo perseguidos, estemos siendo muertos, aquí vendrá la distinción que no haremos nosotros esta vez, sino que el mismo Señor hará, los que son míos y los que nunca lo han sido y nunca lo serán. Baruch Hashem, ¿no? ¿Cuántos podemos decir Baruch Hashem? 8. Todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán, por favor vete. ¿Se acuerdan lo que había dicho al principio el Señor? Esto ya lo había dicho el Señor. Les dirán, váyanse, lárguense de aquí. Y estaba pasando ya. Todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y dirán, caerán al suelo ante mí y suplicarán, por favor vete, apresúrate y llévate a todos tus seguidores. Solo hasta entonces me iré. Estas fueron las palabras de Moshe ante el faraón. Y dice, luego Moshe, ardiendo de enojo, salió de la presencia de Faraón. Yo no creo que haya ardido de enojo, sino que inspirado por el Ruach HaKodesh, lleno del Ruach, para poderle declarar estas cosas al Faraón, salió de su presencia. ¿Sí me explico? Moshe y Aarón realizaron esos milagros en presencia de Faraón, pero el Señor mostró la dureza del corazón del Faraón y no dejó salir de su territorio a los israelitas. Éxodo 9:16. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, le dijo Adonai al Faraón. Mostraré mi poder y daré a conocer mi fama por toda la tierra. Así termina el capítulo 11. ¿Cómo termina el capítulo 11? El Señor instándonos a que si realmente confiemos en Él lo demostremos. A que realmente si nosotros hemos creído, con nuestras acciones lo demostremos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando Adonai le dijo a Moshe, está como del boca a boca, ¿no? Cuando le estaba diciendo a Adonai, dile a mi pueblo, le dijo Adonai a Moshe,
y Moshe se lo estaba transmitiendo, muchas personas no le creyeron. Pero cuando ellos vieron todas las señales y prodigios que estaban aconteciendo, entonces temieron del Señor. ¿Y qué fue lo que hicieron enseguida? Actuaron, obedecieron. Dice la Escritura, creí, por lo tanto, hablé. Creí y hablé. Creí, por lo tanto, actué también. Obedecí. Esta es la manera en la cual tú vas a saber si eres o no eres. Esto ya es en carácter personal, ¿no? Una examinación personal, una examinación introspectiva. ¿Soy o no soy? Sin caer en filosofías vanas y huecas. ¿Eres o no eres? ¿Obedeces o no obedeces? Y si no obedeces, ¿por qué no obedeces cuando tienes todo para obedecer? Tienes vida, estás escuchando, tienes salud, sigues aquí y tienes oportunidad. Hoy es tu día de salvación. Éxodo 12, este es rápido porque solamente vamos a como que más o menos a ir pasando, porque aquí habla acerca de Pesaj, del ceder de Pesaj y de la primera de nuestras fiestas que nosotros vamos a celebrar más adelante. Por lo tanto, vamos a hacer únicamente mención, pero es importante que nosotros entendamos conceptos que son claves para cuando lo vayamos a celebrar, estemos plenamente convencidos de que este Pesaj que vamos a vivir en el 2021, que estamos viviendo, no será igual al del 2020. Cada vez nosotros tenemos que ir a mayor, a mayor, a mayor. ¿Por qué? Porque su pueblo está diseñado para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y no significa que nosotros seamos, victoriosos, no, sino que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él es el que nos conduce. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de estar un año más vivos, entonces es porque el Señor le ha placido así. Y si el Señor le ha placido así es para que Él reciba aún mayor gloria y nosotros le sirvamos a Él. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moshe y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Yo lo voy a leer, no me lo voy a saltar, pero lo voy a leer rápido. Esto equivale, les pongo, al día 14 del mes de Nisan, o de Nisan en el calendario hebreo, ¿no? De Aviv. Y eso equivale al día 27 de marzo del calendario que nosotros estamos siguiendo, ¿no? El calendario occidental, el calendario gregoriano, también llamado Seder de Pesaj, que en hebreo quiere decir orden o colocación, como la estructura de lo que va a pasar en ese momento, ¿no? Que no es una cena como tal, sino es un orden de cómo van a suscitarse la serie de eventos que vendrán. 3. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero, un cabrito para hacer sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Vamos a poner un pinchito aquí en el verso 5. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará a su cordero o cabrito al anochecer. Esto es el Seder de Pesaj, el comienzo de Pesaj. Después tomarán, en el verso 7, después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados, y en la parte superior del marco y en la puerta de la casa donde comen el animal. Ahora, el Señor aquí les está dando la indicación para poder preservar sus vidas. Lo tenemos claro, ¿no? Aquí todavía no había pasado el exterminador, el malajim de la muerte. Todavía aquí no había pasado. Entonces el Señor le estaba preparando a su pueblo. Yo quiero que tú hagas un paralelismo al día de hoy. No vamos a hacer esta comparativa. El Señor no nos agarra repentinamente, no nos toma por sorpresa. El Señor nos va diciendo y nos va instruyendo cada día para que nos vayamos preparando para el fin. Repito, no sé lo que me va a matar, pero sí sé quién me va a salvar. ¿Me siguen? Por lo tanto, es necesario que, como ya sé que yo soy bien cansino y bien pesado, que agarremos nuestra Biblia todos los días. Agarremos la Torá, la instrucción del Señor y meditemos en ella. ¿Para qué? Para que no nos agarre durmiendo.
¿Se acuerdan del dicho que dije la semana pasada, no? Camarón que se lleva, que se duerme, amanece en un cóctel, en un ceviche, ¿no? Para los que comen camarones, que todavía no han creído. Pero si te duermes, te dormiste. ¿Cuántas cosas se te han pasado porque te has quedado dormido? Muchísimas. Pero esto no estoy hablando de un dormir físico, estoy hablando de un dormir espiritual. El Señor viene hablando de estas cosas, de esta serie de acontecimientos desde antes de que tú y yo naciéramos. ¿Me explico? Desde antes de que todo lo que está pasando esté pasando, ya estaba escrito. Y el Señor quiere que su pueblo se prepare. Recordemos Oseas, ¿no? El profeta Oseas, cuando el Señor le dijo por medio de él, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y no habla de conocimiento de este mundo, conocimiento de este siglo, sino conocimiento de Dios, conocimiento del Eterno. Si el día de hoy tú y yo tenemos conocimiento del Eterno, entonces sabremos cómo conducirnos, sabremos qué responder, sabremos a dónde ir y sabremos qué hacer cuando nos encontremos en circunstancias adversas. Hay de los que no tienen esta sabiduría que proviene de lo alto, del Padre de las luces. Hay de ellos. Entonces, dice así, después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Este día, hermanos, como sabrán, se recuerda como el día en que Hashem pasó por largo, o pasó por alto, pasó de largo, al ver la sangre de la oveja o de la cabra de un año sin mancha, sin defecto alguno, en las partes de las puertas de la entrada de sus casas. Esto, hermanos, fue una sombra del Cordero de Dios. Esto fue una sombra únicamente del Cordero que Adonai proveerá o proveería para nuestra salvación y redención. Esto fue una sombra para pagar nuestra deuda causada por el pecado, recordando que la paga del pecado es la muerte eterna, mas la dádiva de Adonai es vida eterna. Romanos 6:23. Vamos a poner mucha atención a esto porque aquí está el plan de salvación del Eterno. Así como lo vivieron nuestros hermanos haciendo esto didácticamente, de esta manera, ya una vez que vino Mashiach, es como nosotros tenemos que creer. ¿Para qué? Para que podamos ser lavados por su sangre. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó una sola vez por todos. Pero hay muchas personas que no saben que Él ya pagó. Dice así, vamos a poner atención. Por eso, cuando Juan el Bautista vio por primera vez a Yeshua, cuando vio que Yehoshua venía hacia él, cuando él estaba bautizando, él gritó, ¿no? Bueno, yo puse aquí que él gritó, pero yo hubiera gritado, ¡he aquí!, ¿no? El Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo. Ahora, voy a retroceder un poquito. Esto fue una sombra del Cordero que Dios proveería para nuestra salvación. Ahora, uno de los nombres del Eterno es Jireh, que significa Adonai es mi proveedor. Este nombre se ha confundido por muchas personas, por muchos incluso teólogos, diciendo o dando a entender que Él es nuestro proveedor con un fin de un interés personal, de un interés a beneficio propio. ¿Qué quiero decir con esto? Que Él proveerá bienes, que Él proveerá alimento, que Él proveerá vestidos, zapatos, ropa, casa, trabajo, matrimonio, mujer, hombre, etc. Siendo que se reveló con el nombre de Jireh, porque Él proveería el sacrificio perfecto para la redención de toda la humanidad. Esto yo lo quería externar, ¿no? Esto lo quería, sacar o dar a conocer. Yo sé que igual ya lo conocen, pero si no lo conoces, es tiempo que conozcas y que te quites estas cancioncitas de Él es quien provee, Jireh y cosas así, ¿no? Quiero que tú entiendas esto y lo puedas comprender. Él es quien proveería, ya proveyó sacrificio perfecto para ti y para mí, para que tengamos parte juntamente con Él. Él es nuestro proveedor. Por lo tanto, esto es lo que Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista vio cuando vino Yehoshua. Él es, ¿no? Él es Jireh. Él es mi proveedor. Él es el que está proviendo este sacrificio. Por eso dijo Yohanan, he aquí el Cordero de Dios que quita el cordero sin mancha,
el cordero inmolado, el cordero en el cual no hay pecado ni hubo pecado. Este cordero perfecto, Él es. Eso es lo que se estaba diciendo Juan, que quita todo el pecado del mundo. Siendo la sombra esto de lo que les estoy diciendo, lo ocurrido cuando vino el exterminador sobre todo primogénito de hombre y bestia en Misraim. La sombra en cuanto a la marca de las puertas de las casas. ¿No es así? Uno de los nombres del Eterno es Jireh. Ahora viene la forma de proceder del Seder de Pesaj, que más adelante, cuando sea la festividad, lo volveremos a estudiar de forma más concreta para prepararnos para el Moed. Por eso les puse esto, ¿no? Vamos a irnos rapidín. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Y si queda, quémenlo todo para todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas, hermanos, son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, dice el Señor, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón a la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Ellos estaban celebrando el Seder antes de que pasara, ¿no? Estaban celebrando esta prepascua, por así decirlo, antes de que fuese la Pascua como tal. Y aquí viene lo bueno. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito varón y a la primera cría de macho de los animales en la tierra de Egipto y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy Adonai. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿A qué equivale esto, Javerín, el día de hoy? ¿A qué equivale que nosotros pongamos las marcas como lo pusieron nuestros hermanos en la antigüedad? ¿A qué nos equivale el día de hoy? Esto equivale a ser obedientes al Evangelio. A ser obedientes al Evangelio. Si es que hemos creído, yo por eso siempre pongo, es como dando el beneficio de la duda, ¿no? Si es que hemos creído, como evidencia, obedecemos a aquel en quien creímos. De lo contrario, si tú sigues viviendo de la misma manera en la cual dices que el Señor te rescató, entonces ¿de qué te rescató el Señor? Porque el Señor te ha rescatado de tu vana manera de vivir, para ponerte una vida conforme a la cual Él planeó desde el principio. ¿Sí me siguen? Pero si tú sigues viviendo tu vida conforme a tu propio criterio, conforme a lo que tú piensas, entonces yo creo que el Señor no te ha salvado aún. O tú no has creído en Él, porque el Señor ya hizo la obra, pero tú no has creído en Él. Por lo tanto, tómate el tiempo para escuchar esto. Esto equivale a ser obedientes al Evangelio. Si es que hemos creído, como evidencia, obedeceremos a aquel a quien hemos creído. Tiene sentido, ¿verdad? Así nuestros hermanos, por cuanto creyeron las palabras de Adonai dichas por medio de Moshe, actuaron rápido, inmediatamente, de hecho. Y dice, y lo hicieron en cuanto se les dijo. Recibieron así el perdón de todo primogénito y de toda bestia. Ellos allí vieron que cuando estaba pasando el exterminador, no pasaba por sus casas, pasaba por encima de largo, pero no entraba a sus casas. De esta manera, hermanos, es la promesa que Yehoshua nos ha dado a nosotros de la vida eterna y de que nadie nos arrebatará de su mano y que tendremos una vida eterna para siempre en Él. Y por eso dice la Escritura que nuestra vida está escondida en Mashiach. ¿Quién es Él que se dio a sí mismo, quien derramó toda su sangre y quien limpió toda nuestra maldad, toda la paga de nuestro pecado e iniquidad? Que el acta de los decretos, como bien decía Víctor la vez pasada en la enseñanza, fue clavada en ese madero. Todo lo que nosotros estábamos atestados, y atestado significa imputado, todo pecado, todo mal, toda transgresión, toda iniquidad de la cual estábamos imputados, estábamos llenos, Mashiach la quitó de nosotros y se la puso sobre Él. Esa fue la carga que Él cargó, nuestra carga que nosotros teníamos que haber cargado.
El día de hoy puede ser tu día de salvación. Yo creo en el Señor y oro al Señor para que tú puedas comprender esto y a partir del día de hoy tú puedas caminar de una manera correcta, obedeciendo al Señor. Por tanto, esta es la figura de Adonai, ¿vale? Nuevamente aquí vemos, hermanos, que en la obediencia hay bendición, que en la obediencia hay paz, hay seguridad, hay shalom, hay distinción. ¿Por qué? Porque es muy fácil distinguir los que obedecen de los que no obedecen. ¿No? ¿No es así? El mismo Señor hizo una comparativa, ¿no? De aquellos dos hijos que le dijo el primero, sí, papá, yo voy a estar ahí, y nunca llegó. Y el otro renegó y dijo, no, pues yo no quiero, pero allí estuvo. ¿Me siguen? ¿Cuál eres tú el día de hoy? Y esto únicamente se determina por tu obediencia. Si tú obedeces, es porque has creído. Recordando el lema de nuestra comunidad, que nosotros no obedecemos para ser salvos, porque por medio de las obras nadie podrá ser salvo. Nosotros, por cuanto hemos sido salvos por la obra redentora de Yehoshua HaMashiach, es que por consecuencia obedecemos. Esta es nuestro sello, esto es lo que nosotros demostramos hacia Dios y hacia el mundo. Y el sello para con nosotros de parte de Dios es su Ruach HaKodesh, que nos permite que le obedezcamos. ¿Sí me siguen? Espero que sí me sigan. Por lo tanto, en la obediencia hay bendición, hay paz, hay seguridad, hay shalom, hay distinción. Y aún yo no comprendo cómo las personas quieren seguir viviendo sus vidas de la manera, como si supieran que existe Dios, pero como no rindiéndole culto a Él. No lo entiendo. ¿Por qué? Porque está muy fácil entenderlo, es difícil aceptarlo para muchos. Y yo les quiero compartir brevemente, ya vamos a terminar, mi testimonio, ¿no? Yo, cuando fui expuesto con la Escritura, cuando la Escritura misma del Señor me puso sobre la espada y la pared, yo tomé una decisión y dije, ¿de verdad amo al Señor como yo digo y como he profesado todos estos años que le amo? ¿O no lo amo? Entonces, fue un momento de muchas dudas, fue un momento de mucha, no sé, incertidumbre en mi vida, fue un momento donde yo todo lo que había construido lo construí sobre la arena. ¿Por qué? Porque fue movido demasiado rápido. Todos estos preceptos bautistas, todos estos preceptos de reforma protestante, de que salvo siempre salvo, de tantas cosas, fueron fácilmente movidos con la escritura de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, algo que se mueve así es algo que se ha construido sobre la arena. El mismo Señor nos da un ejemplo, ¿no? De que el reino de los cielos es comparado con una persona prudente que construye su casa sobre la roca y que viene el cielo, viene la tormenta, viene la lluvia y su casa no cae. Pero cuando su casa se cae es porque nunca estuvo afirmada sobre la roca. Y yo tenía no una casa, hermanos, tenía un edificio. Pregúntenle ahí a Víctor, ¿no? Que él fue el Señor lo usó para aguantar estos tantos rounds que le di y para que al final yo saliera noqueado. Yo salí en knockout, pero no a favor, sino perdiendo. Y no por Víctor, sino por la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí yo tomé esa decisión y dije, ¿amo al Señor o no lo amo? Y yo le doy gracias al Eterno que he experimentado su amor y que me acordé del sacrificio de Mashiach, ¿no? Y cuando dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y cuando dijo el Señor, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y yo empecé a entender estas palabras, esta benignidad de Dios en mi vida y dije, ¿sabes qué, Davidcito? Estás muy mongol, muy tonto, si vas a seguir viviendo como tú crees que al Señor le agrada. O si vas a hacer la voluntad de Dios si vives como el Señor ha demandado que tienes que vivir. Se lo comenté a mi esposa, me dijo, no lo sé, David, son muchos años que hemos estado construyendo la casa, ¿no? Para que se derrumbe. Pero no entiendo, pero me sujeto, pero te obedezco, bueno, no te obedezco, sino obedezco al Señor
y la decisión que tú tomes, yo te complemento, yo la tomo también, ¿no? Y gracias a eso también, ahí pude también ver la benignidad del Señor, que mi esposa estuvo de acuerdo, que quizá no le caía el 20, no le amanecía, pero que ella también su intención era amar al Señor de verdad. Y tomamos la decisión de negarnos a nosotros mismos, de estudiar la Escritura, de desechar lo que el Señor aborrece y de caminar por donde el Señor había marcado que debo de caminar. Y esto es la invitación que yo te doy el día de hoy. ¿Tú quieres amar al Señor de verdad? No hay mayor prueba de amor que la obediencia. ¿Por qué? Porque Él mismo fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de madero. Esta es la mayor prueba de obediencia y no obediencia a algún otro ser, sino obediencia a su palabra. Por eso es que nosotros creemos en la inerrancia de las Escrituras. ¿Sí me explico? Y por eso es que nosotros le damos la gloria a Dios y no es que vayamos de fanfarrones diciendo yo soy, no, sino que por los frutos que el Señor pone y hace que nosotros estemos dando en nuestras vidas, de esta manera la gente nos está conociendo. Y cada vez estamos haciendo más eco. No de que no estamos presumiendo de raíces hebreas, repito, no estamos presumiendo de que somos mesiánicos porque creemos en el Mesías, ¿no? Que es Mashiach. Estamos hablando de que estamos viviendo un cristianismo genuino, que nosotros somos los del camino. Nosotros somos los del camino, de hecho, pero somos los del camino, los que estamos caminando conforme a la Escritura, los que nos estamos esforzando, los que fallamos también, pero por la gracia de Dios nos levantamos y seguimos adelante. Quiero invitarte el día de hoy a que medites cuál es tu condición delante de Dios. Quiero invitarte a que la misma Escritura te exponga como me expuso a mí. Dice la palabra que la luz y las tinieblas no tienen relación. Él venció con su luz mis tinieblas. Y el día de hoy estoy aquí, guardando Shabbat, orando al Señor, leyendo las cartas de Moshe, y estamos siendo tan instruidos y cada vez esta comunidad está creciendo no por el trabajo que Víctor y yo hagamos, porque nosotros somos siervos inútiles, sino porque ha sido la voluntad del Señor que nosotros podamos declarar su palabra, porque esto que yo estoy declarando no es algo que yo haya pensado, porque en mí solo hay maldad, en mí solo hay perversidad, en mí solo hay cosas que no tienen que ver con Dios, hablando humanamente, pero lo que el Señor ha puesto en mí ha sido su palabra, su Biblia. Y yo te invito a que también puedas disfrutar de esta benignidad, que también tú puedas ser distinguido de entre los demás, para que cuando venga Mashiach, porque esto es lo que está hablando, toda la porción que leímos hoy, para cuando el Señor regrese, Él pueda distinguirte, Él, ya no tú. Tú tienes tu trabajo, tu chamba, mientras estés tú aquí en este mundo, en este sistema de distinguirte. Pero llegará el momento en el que el Señor vendrá y Él es el que te separará. Y por eso dice, verá la distinción que hago de entre los israelitas de los egipcios. Y hemos conocido y hemos entendido que los egipcios o Egipto se refiere a ¿qué? A este mundo, a todo lo que tiene que ver con este mundo, sistemas, etcétera, moralidad, ética, plan, de este mundo. Hermanos, Javerim, vamos a continuar el próximo Shabbat y realmente oro al Señor para que Él pueda abrir nuestro entendimiento y podamos nosotros recibir este perdón de pecados. Esto es lo que importa. ¿Por qué? Porque estamos aquí porque hemos recibido o quizá no lo hemos recibido aún. Hay testimonios de grandes personas, ¿no? Que aman a Dios, que dice sus esposas, dan testimonio que dicen, llevo 50 y tantos años y hasta apenas me acaba de amanecer, ¿no? Y apenas conozco al Señor. Mientras tengas vida tienes oportunidad, pero no cierres tus oídos, escucha. Todo lo que nosotros decimos, compáralo con la Escritura. Todo ponlo en tela de juicio, porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso también incluye una labor. Eso también incluye que tú te tienes que esmerar, que tú te tienes que tener una responsabilidad por saber si esto que te está diciendo David lo vas a aceptar o no lo vas a aceptar. Esto implica compromiso. Agarrando la Biblia, leyendo y volviendo a escuchar quizá el mensaje y diciendo,
tiene razón o no tiene razón, o yo lo veo de otra manera, pero esto así se empieza. ¿Vale? Pues sin más, no se las quiero hacer más de a todos. Shabbat Shalom, un abrazo muy fuerte para todos. Esperemos que esto pase pronto y si las cosas se ponen peores, recuerden, así como el Señor, nuestro Señor, ha rescatado a nuestros hermanos en el pasado, así también nos rescatará a nosotros. Aunque quizá nos quiten la vida, pero no nos podrán quitar la promesa, que es Yehoshua HaMashiach, en su segundo regreso y reinando una eternidad juntamente con Él. Un abrazo muy fuerte, familia, les amamos. Saludo para todos los que se conectaron, saludo para todos, un abrazo, Shabbat Shalom, y nos vemos al punto de las 4:30 para hacer la despedida, la Haftará. Esto lo va a decir Víctor. Shabbat Shalom.